es necesario comentar algo que tampoco encaja mucho en lo que algunos esperaban, y es que resulta que el enviado especial de Vladimir Putin, que está en este momento en territorio estadounidense y que comentamos ha tenido pues unas buenas negociaciones con la parte de Estados Unidos, ha salido al frente a decir que, bueno, el tema de los aranceles, el tema de los mercados, lo que está sucediendo es pues un escenario complicado, pero por si acaso a los rusos ni siquiera les interesa que se suavicen las sanciones. Sí, lo que ha dicho el enviado es que Rusia soporta muy bien las sanciones y no pide que se suavicen, que él no ha ido ahí a mendigar que se levanten sanciones ni mucho menos. Claro, esta es una frase bastante complicada, pero que demuestra lo que el propio Donald Trump dijo, que se intentaron las sanciones, se intentó la manera de Biden y simplemente no funcionó. Así, el representante especial de la presidencia rusa para inversiones y cooperación económica con los países extranjeros, Kirill Dmitriev, ha dicho el día de hoy en una entrevista nada más y nada menos que a la CNN que, bueno, Rusia no ha venido a pedir el levantamiento de sanciones estadounidenses, ya que su economía sigue creciendo incluso en estas condiciones, que no le interesa en este caso empezar a mendigar que se levanten sanciones. Y claro, este es un mensaje bastante obvio. Lo que hace la administración rusa con este tipo de declaraciones es demostrar que, oye, por si acaso esta situación donde de repente se empieza a plantear que las sanciones pueden ser una moneda de cambio, ¿no? En este caso en las negociaciones con Ucrania, pues no es algo que realmente le quite el sueño a los rusos. De hecho, lo que ha comentado es que muchos rusos creen que las sanciones han sido de hecho buenas. ¿Por qué? Porque sacan a Rusia de la dependencia de Occidente. Si se fijan en el crecimiento del Producto Interno Bruto, el año pasado fue del 4% frente a solamente el 1% de los europeos. Así que la economía rusa ha funcionado muy bien y no pedimos ningún alivio de las sanciones. Esto ha manifestado el enviado ruso tras las negociaciones con los funcionarios de la administración de Donald Trump en Washington. Al mismo tiempo, indicó que el levantamiento de sanciones sí sería una buena medida para Estados Unidos, cuyas empresas quieren volver al mercado ruso. O sea, dando a entender que el levantamiento de las sanciones solamente beneficiaría a Estados Unidos. Obviamente beneficiaría también a Rusia, pero no es algo que estén buscando de manera activa. Él ha terminado diciendo que lo que ven es que algunas empresas estadounidenses quieren volver, y si quieren, como parte de su regreso, que se alivien algunas sanciones. Creo que es una buena medida a tomar, pero es una buena medida para Estados Unidos, terminó aseverando. Además, según Dmitriev, si Washington quiere hacer más negocios con Rusia, la decisión de suavizar las medidas restrictivas contra Moscú sería un paso lógico, pero no es algo, de nuevo, que esté buscando de manera activa Rusia. De hecho, debemos recordar esto, precisamente el propio funcionario ruso tuvo que básicamente esperar un momento a que Estados Unidos le levante las sanciones para que pueda viajar a Estados Unidos a hablar en este caso con la parte estadounidense, porque sí, él también había sido objetivo de sanciones por parte de la anterior administración norteamericana. Así que en este caso, si nos ponemos a pensar, encaja precisamente en lo que está diciendo. Estados Unidos tuvo que levantarle las sanciones para que vaya a territorio norteamericano. De hecho, precisamente fue la parte estadounidense la que lo invitó a que viaje a Estados Unidos, tomando en cuenta que tenía que levantarle sanciones. Así que todo esto fue a petición del propio gobierno en la Casa Blanca. Si tomamos en cuenta esto, encaja realmente en lo que está diciendo el propio Kirill Dmitriev. De hecho, en este contexto, en una entrevista en Fox News, el enviado ruso ha subrayado que las empresas estadounidenses perdieron unos $300 millones de beneficios por retirarse de Rusia, por lo que las sanciones podrían levantarse cuando los empresarios y las empresas norteamericanas quieran realmente volver y quieran aprovechar las oportunidades de negocio que existen en Rusia. O sea, básicamente le está diciendo a Estados Unidos que si quiere retirar las sanciones, pues oye, muy bien, y si no lo quiere hacer, pues perfecto, no pasa nada, y que en realidad los verdaderos afectados serían los propios empresarios, los propios fondos de inversión estadounidenses. Una declaración bastante picante, sobre todo tomando en cuenta que lo ha dicho a los propios medios de Estados Unidos, pero que de nuevo entiende una estrategia bastante clara, una en la que ellos no van a negociar el tema de que les quiten las sanciones para hacer algún tipo de favor a la administración, si de nuevo, como siempre digo, se puede llamar de alguna forma, de Volodymyr Zelensky.
Lo que sí es cierto es que el escenario, en este caso económico, y las acciones que se tienen que tomar son necesarias. Y es que resulta que los mercados de Estados Unidos han registrado las peores caídas en 5 años tras los mega aranceles, como lo están denominando los medios, de Donald Trump. Y bueno, esto era algo que se veía venir. Las sanciones y los aranceles empiezan a preocupar bastante a la comunidad internacional y también dentro de casa al propio Estados Unidos. El mercado bursátil estadounidense experimentó el día de hoy una caída jamás vista desde la pandemia de COVID-19 en medio de los temores por los posibles efectos que podría tener en la economía internacional la imposición de mega aranceles a las importaciones por parte del presidente Donald Trump. De hecho, el índice S&P 500 se desplomó casi un 5%. El promedio industrial del Dow Jones también tuvo su peor día desde la pandemia. Cerró abajo un 4%, y en línea similar sucedió con el compuesto Nasdaq, que de hecho cayó más, cayó un 6%. Básicamente algunos medios de comunicación están haciendo eco de esto, comentando que el S&P 500 acaba de tener su peor día desde el 2020, y esto se está contando como pérdidas millonarias a lo largo de diferentes empresas norteamericanas. Y es que, por ejemplo, las grandes empresas tecnológicas fueron de las más afectadas. Apple, según ha recogido Bloomberg, tuvo pérdidas de casi 280,000 millones de dólares. Esto seguido de Nvidia, que tuvo un saldo negativo de más de 145,000 millones, sin contar con Amazon, de 142,000 millones de dólares. Estamos hablando de números masivos realmente. Al mismo destino sufrieron acciones minoristas, ya que los aranceles a China, una de las potencias manufactureras, alcanzaron el 54%. Así, los activos financieros de Nike cayeron un 14%, de Lululemon bajaron un 10%, de Ralph Lauren un 16%. Uno de los peores golpes se los llevó el índice Russell 2000, que presenta básicamente pues una situación de caída del 6,6%. Algo bastante triste, tomando en cuenta que este índice representa a las pequeñas empresas. Por su parte, las empresas de perforación petrolera también sufrieron grandes pérdidas, o sea, el sector energético también lo sintió, encabezadas por Valero Energy, cuyas acciones se desplomaron un 15%. Su precio del crudo bajó casi un 7% ante el temor a una desaceleración del crecimiento mundial. Asimismo, el dólar estadounidense experimentó su mayor caída diaria registrada, con una baja del 2,1% frente a las principales divisas. Incluso el oro, que alcanzó récords históricos, también se depreció, algo un tanto inesperado. Entre todo esto, los índices de los mercados internacionales cayeron drásticamente, no solamente el estadounidense. De hecho, el francés cayó un 3,3%, el alemán un 3%, el índice Nikkei de Japón cayó un 2,8%, el de Hong Kong un 1,5% y el de Corea del Sur casi un 1%. Estamos hablando de caídas masivas que llaman bastante la atención. De hecho, la pregunta cae por su propio peso. Oye, a todo esto, ¿cómo reaccionó Donald Trump? Bueno, pues el presidente estadounidense minimizó la caída de los mercados, prometiendo que próximamente se iban a disparar. Creo que van muy bien. Fue una operación como cuando operan a un paciente. Los mercados se dispararán, las acciones se dispararán, afirmó el mandatario a la prensa. El país va a experimentar un auge y el resto del mundo quiere ver si hay alguna manera de llegar a un acuerdo, terminó agregando. De hecho, recordemos, Trump ha llamado a esto el Día de la Liberación de Estados Unidos. Entre los países con más gravámenes, obviamente se encuentra China, Vietnam, Taiwán, Corea del Sur y la Unión Europea. Algo bastante llamativo a todo esto es que, por ejemplo, hablamos hace un ratito de Taiwán. Se supone que Taiwán y China tienen pues esta situación en la cual se habla del principio de una sola China. Se supone que Estados Unidos está permanentemente apoyando a Taiwán. Se supone que Estados Unidos quiere trabajar con Taiwán y enviarle armamento, pero por si acaso es uno de los países con más gravámenes en el mundo, uno de los países con el mayor porcentaje de aranceles aplicado. Así que esto lo único que hace es demostrar que en la geopolítica, para variar, todo se vale. Finalmente, y no menos importante, tenemos que comentar que Trump, algunos creen que ha empezado a retroceder, otros creen que en realidad es una suerte de estrategia por parte de la Casa Blanca. Lo único cierto a todo este escenario es que Trump
acaba de explicar bajo qué condición podría levantar los aranceles. Sí, a pesar de que va poco más de un día de que se han aplicado y de que él lo ha celebrado por todo sitio diciendo que era el día de la liberación de Estados Unidos, el presidente estadounidense ha asegurado el día de hoy que su administración estaría dispuesta a reconsiderar la imposición de aranceles recíprocos anunciados en la víspera si a Washington se le ofrece a cambio algo fenomenal. O sea, está utilizándolos como un arma de presión para intentar negociar y conseguir acuerdos. Si alguien dice, les vamos a dar algo fenomenal, siempre y cuando nos den algo bueno, sostuvo el mandatario al ser preguntado sobre si estaría abierto a negociar los gravámenes. Para ilustrar su punto, aludió, por ejemplo, al caso de TikTok, pues al juicio se revela pues el poder que tienen las tarifas como instrumento de negociación. Tenemos esta situación con TikTok, donde China probablemente dirá, aprobaremos un acuerdo, pero ¿harán ustedes algo con los aranceles? Los aranceles nos dan gran poder de negociación. Siempre lo han hecho. Los usé muy bien durante la primera administración. Terminó hablando Donald Trump en el escenario pues de la guerra comercial que se vivió con Huawei, que en realidad no terminó dándole o asestándole la estocada final a Huawei como dijo en todo momento la propia administración estadounidense. Ahora, él ha comentado que esta es una situación muy emocionante. Quiere ver los impactos de su política arancelaria, que lo que ha hecho es atraer a muchas grandes empresas a Estados Unidos y que esa tendencia se iba a afianzar. Esto es lo que ha dicho, porque ahora los pechajes sobre mercancías extranjeras tienen alcance global. Lo que tenemos es un conjunto de aranceles basados en lo que nos han estado cobrando, que es recíproco, y esos aranceles ya han entrado y muchos países nos han llamado. Esa es la belleza de lo que hacemos. Nos ponemos al mando. Si se les hubiera pedido a algunos de estos países, a la mayoría, que nos hicieran un favor, habrían dicho que no, que ahora harían lo que fuera por nosotros. Pero tenemos aranceles, se han establecido y van a enriquecer mucho a nuestro país, demostrando que obviamente Donald Trump está planteando una estrategia preocupante pero llamativa, en la que está planteando primero poner aranceles y después sentarse a negociar. Básicamente con esto lo que busca Estados Unidos es sacar mecanismos, situaciones ventajosas para su propia administración, pero en el momento se está gastando, como hemos visto hace un momento, una situación en la que están cayendo sus principales economías, están cayendo los mercados en Estados Unidos y algunos expertos se empiezan a preguntar si realmente vale la pena toda esta situación para intentar llegar a algún tipo de acuerdo, mientras los menos creyentes de lo que está haciendo la administración estadounidense piensan que en realidad esta es una suerte de estrategia para intentar frenar ciertas situaciones que se viven en el mundo, como por ejemplo que los europeos ahora están mucho más preocupados del tema de la guerra arancelaria, si se le puede llamar así, en lugar de, por ejemplo, seguir armando hasta los dientes a Ucrania, lo cual posiciona a Ucrania a una situación en la que tiene que negociar, una Ucrania que precisamente decidió no firmar un acuerdo con Donald Trump y que en este momento ha recibido aranceles adicionales, porque sí, Ucrania también tiene aranceles encima. Dato curioso, lo hemos comentado previamente, la administración rusa tiene 0 de aranceles con Estados Unidos. El argumento de la administración en la Casa Blanca es decir que bueno, esto se entiende porque Estados Unidos y Rusia no tienen ningún tipo de acuerdo comercial entre ellos, pero ¿esto realmente es así? ¿Es solo porque como no existe relación comercial entre ellos no se le ponen aranceles porque no tiene sentido? ¿O detrás de esto hay algún tipo de estrategia? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.